Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más de Radio ABC, como siempre digo, y hoy estoy un poquitito pachucho, por eso tengo que pedir disculpas. Y vamos a hacer un programa, ¿qué les parece? Netamente musical. ¿Sí? Que me parece que es algo que hasta ahora no creo que lo haya hecho. Siempre basado poniendo música entre los reportajes o por ahí hablando sí con músicos y mostrando pues, la música que ellos tocan en el medio de los reportajes, pero nunca hicimos un programa casi netamente musical. Y lo vamos a tratar como música folk celta. Nunca... O sea, hemos pasado grupos folk celta en la radio, sí. Y de estos grupos folk celta que pasamos, elegí 4 grupos, los cuales pueden representar muy bien lo que es esta faceta de la música folk celta. Vamos a tratar de contarles a ustedes lo que es la música folk celta en sí, que en definitiva no deja de ser una historia de marketing, pero que está muy buena, muy interesante, y que se ha transformado hoy en un estilo musical, la cual en el año 1980 no tenía ni siquiera lugar en una batea de una disquería. Para los que no saben, antes había edificios locales que vendían CDs y demás, como Musimundo en su momento, o como distintas disquerías, se llamaban así efectivamente, disquerías donde se vendía la música, y uno iba a comprar su disco, o su CD, o su cassette, ¿sí? O su magazine. Ya me estoy mostrando un poco la edad. Bueno, en definitiva, en aquella época se dividía por parcelas. Entonces, si uno quería comprar algo de rock, iba donde estaba el rock. Si quería rock nacional, iba a lo de rock nacional. Si quería tango, iba a lo de tango, y así sucesivamente. Y bueno, la música celta empieza en el año 1980 y tantos. Verdaderamente empieza un poquitito antes, porque empieza a tomarse desde los festivales que empezaron a hacer los Chieftains en el año 60. Pero sinceramente acá en la Argentina empezó en los años 80, y los primeros discos que salieron a la calle, de eso no me voy a olvidar más, fue el grupo Cheito Novo, conjuntamente con el grupo Poitín y demás. Y entonces uno quería ir a comprar eso a la disquería y no estaba en un lugar específico donde poder comprarlo. Entonces tenías que preguntarle al disquero si tenías esos discos o no. Y si normalmente los ponían en miscelánea. Pero bueno, no voy a empezar ahora a contar la historia. Después vamos a empezar a contar un poquitito mejor la historia con respecto a esto. Y elegí 4 grupos que son, creo que entre estos 4... A ver, dejando de lado un par que, bueno, que también tendrían que estar, pero que, bueno, los dejé hoy porque son demasiado conocidos, pero que me parece que marcan, en definitiva, una guía para saber exactamente lo que es la música folk celta. Uno es Berrohueto, ya vamos a hablar de Berrohueto, es un grupo gallego muy, muy, muy conocido. El segundo es Luarna Lubre, que puedo llegar a decir Luarna Lubre, ¿no? Quizás el grupo celta más conocido conjuntamente con este que va a venir ahora, que es Milladoiro, que calculo que es el padre de la música celta en España. Con eso pues, tengo que decir todo. Y por último, por supuesto, Cheito Novo como formación
de música celta a nivel nacional, a nivel Argentina. Creo que estos 4 grupos representan muy bien lo que es esta música y vamos a ir hablando muy poquito de ellos a través de sus temas musicales, que es lo que va a haber específicamente, ¿sí? Pero antes de empezar con todo esto, vamos a pasar una visita de nuestra institución, del ABC del Partido de Corcubión, y luego arrancamos. ¿Qué les parece, sí? Bueno, nos vemos después del aviso. ABC del Partido de Corcubión anuncia su nuevo tour Sol, playas y paisajes en el sur de España y Portugal. 15 noches recorriendo, escucha bien, la costa del sur desde Madrid hasta Benidorm y de ahí hasta el Algarve portugués y Costa de Lisboa, recorriendo cada lugar y disfrutando la naturaleza y cultura, con hoteles, excursiones, en régimen todo de media pensión. No te lo podés perder. Salimos por Iberia el 8 de septiembre. Si querés tener más detalles, llama al 115-249-3775 y preguntá por el señor Juan Carlos. Repito, 115-249-3775 y preguntás por el señor Juan Carlos. Este es el Tour 2025 del ABC del Partido de Corcubión por el sur de España y Portugal. 15 noches. Acuérdense, recorriendo las costas del sur, desde Madrid hasta Benidorm y de ahí hasta el Algarve portugués y las costas de Lisboa, recorriendo cada lugar y disfrutando la naturaleza y su cultura, con hoteles, excursiones en régimen de media pensión. No se olviden, Tour ABC 2025. Los esperamos. Y seguimos acá en el programa. Y bueno, voy a pasar a leer un poco un argumento que está puesto en la Wikipedia, que me parece muy interesante, para que ustedes puedan llegar a entender. Bueno, a ver, tampoco es una... A ver, yo me río porque verdaderamente, o sea, tampoco es una cuestión científica la música celta, pero bueno, en definitiva, es solamente para que ustedes puedan llegar a entender lo que fue este fenómeno, ¿no? Porque verdaderamente la música celta fue un fenómeno, ¿sí? Y nace de una manera de la mezcla de la música tradicional de distintas culturas que son específicamente primas hermanas unas con las otras y generaron esta clase de música, ¿sí? Y la Wikipedia dice lo siguiente: música celta es el término utilizado para describir un amplio grupo de géneros musicales que parten de la tradición musical popular de los pueblos considerados de tradición celta, en la parte específica de la Europa occidental. Como tal, no existe un cuerpo musical real que pueda ser descrito como celta. Esto es lo que yo le explicaba antes. Pero el término sirve para unificar tanto músicas estrictamente tradicionales de determinadas regiones geográficas como un tipo de música
contemporánea de raíz folclórica con un mismo origen etnológico y musical. Lo que quiere explicar acá la Wikipedia es, bueno, a ver, hay gente que se dedica, como me dediqué yo también en su momento, a componer con formas antiguas, como muñeiras, jotas, pasodobles, no sé, gigas o lo que sea, pero con nuevas melodías. En definitiva es eso, mezclado con otra clase de instrumentos. Seguimos leyendo un poco más y dice, el término significa principalmente dos cosas. En primer lugar, es la música de los pueblos que se autodeterminan celtas, a diferencia de la música francesa o de la música inglesa, definidas por existir dentro de unas fronteras políticas claras. El segundo lugar se refiere a las características que serían exclusivas de la música de las llamadas naciones celtas. Esto es lo que yo le venía comentando a ustedes. Algunos, como George Wallis y Sue Wilson, en su obra The Right Git of Irish Music, que traducido más o menos vendría a ser algo como la guía de la música irlandesa, insisten en que muchas de las tradiciones agrupadas en la etiqueta celta son ostensiblemente diferentes entre sí. Por ejemplo, la gaélica y la bretona en realidad tienen nada o poco en común. Otros, sobre todo músicos como Alan Stivell, también un tipo muy conocido del palo de la música celta, dicen que sí los tienen, en concordancia con los estudios más antiguos. A menudo, por su amplia difusión, el término música celta se aplica a la música de Irlanda y Escocia, ya que en ambos lugares han producido un estilo bien conocido que comparten muchos y evidentes rasgos comunes, ¿no? Porque claro, tiene muchos rasgos comunes entre la cultura de Escocia y la cultura de Irlanda. Entonces, a ver, en definitiva, termina diciendo más o menos la Wikipedia, pues si te voy a leer todo, también vamos a estar esta mañana. Sin embargo, es notable que los músicos tradicionales irlandeses y escoceses evitan el término de música celta, excepto cuando se ven obligados a ello, por las necesidades del mercado, y cuando se producen en festivales de música celta fuera de sus fronteras. En definitiva, a ver, de puertas para adentro tocan o música irlandesa o música escocesa, pero para las puertas para afuera todo lo que tocan es música celta. A ver, en definitiva, entonces, por ahí viene la cosa. Esto por ahí es mucho más específico y por ahí no viene tanto a la cuestión. Pero lo que pasa es que está bien definido en el sentido de que, bueno, la música, en definitiva, de lo que se denomina grupos celtas, tiene que ver muchísimo más con esos grupos que eran referentes de Escocia, de Irlanda, de Gales, de las islas de Man, de Galicia, de Asturias, e inclusive algunos lugares específicos como el norte de Italia o el centro de Francia, porque en definitiva hubo una comunidad celta muy grande también por toda esa zona, ¿sí? Sin contar toda la comunidad céltica que también proviene de la mezcla con la escandinava, que es muy grande también. Entonces, en definitiva, decimos, ¿qué es la música celta? La música celta en sí, no le vamos a andar dando muchas vueltas, fue, como dije yo, un invento, un magnífico invento, bajo todo punto de vista, para poder mezclar, fusionar distintas músicas que tenían que ver con esta raza de gente que por ahí
son primos hermanos nuestros. ¿Se entiende? Porque por ahí yo tengo menos rasgos de definición por familia con alguien de La Rioja o alguien de Aragón que con, por ejemplo, un irlandés o un escocés o un bretón. ¿Se entiende? Entonces, nos asemejamos mucho más en esa música con nuestros hermanos los asturianos, por ejemplo, y demás, que con la música que podrían llegar a tocar, no sé, por ejemplo, en Euskadi. ¿Se entendió? Bueno, hasta acá vamos a dejar la definición de música celta y creo que se entendió bastante bien entre la explicación que di al principio más todo lo que di ahora. Ahora vamos a empezar con los ejemplos de música celta. Y vamos a empezar con un grupo que no fue el pionero, pero que en definitiva marcó muy bien una forma de hacer música celta que cambió un poco todo el sistema que se venía antiguamente. Si tenemos que empezar por el principio, digamos, tendríamos que hablar de grupos como Brat en España o como Milladoiro, verdaderamente, que fueron conjuntamente con los Chieftain y demás los que empezaron a trabajar por todos lados. Pero yo decidí empezar por Berro Hueto. ¿Por qué? Porque Berro Hueto marca también una diferencia entre lo que era la música antigua, la música celta antigua y la música celta un poco más iluminada, bien marcada, bien trabajada, de otra manera. ¿Por qué? Porque el fundador de Berro Hueto son la gente que venía de otro grupo que también fue maravilloso y se llamaba Mato Congrio. En Mato Congrio tocaba Carlos Núñez conjuntamente con un magnífico músico que se llama Ancho Pintos, que a tal punto tiene este muchacho ha trabajado tan bien que hoy en día es director del grupo de sanfonas en lo que es la Universidad Popular de Vigo, o no sé cómo se llama ahora, tiene otro nombre distinto. No me viene ahora a la cabeza, no quiero andar volviéndome loco. Entonces, este muchacho fundó Berro Hueto, porque en un momento Carlos Núñez se fue, no estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba tocando. A ver, por ejemplo, ahí tienen la diferencia fundamental. Berro Hueto toca una música muy distinta a la que quiere tocar Carlos Núñez, porque Carlos Núñez es más tradicional, viene del palo de Milladoiro o del palo de los Chieftain y demás. ¿Ven? Por ejemplo, acá tienen dos culturas que trabajan con la misma música, que es la música celta, pero estos tipos decidieron darle una vuelta más de tuerca. Bueno, estoy hablando demasiado, vamos a poner el primer tema de Berro Hueto, ¿les parece?
Bueno, escuchamos de Berrogueto el tema que era La Jota da Geada, ¿sí? Que es un tema del primer disco de ellos, que es un disco maravilloso, que es Navicularia. Ese es el disco del año 1996 que marca la inauguración del grupo Berrogueto con este tema de Jota da Geada. Bueno, para contarles un poco solamente, porque si no vamos a estar hablando mucho y dijimos de pasar música. Y al final de cuentas yo, nada, ando mal de la garganta y listo, no hay problema. Berrogueto fue, en definitiva, un grupo de música folk gallega. Fue fundado en el año 1996. Sus componentes provenían gran parte del desaparecido grupo Mato Congrio, como yo le dije antes, si se acuerdan, en el que militaban también el gaitero Carlos Núñez, como se lo había contado también antes, y debió su nombre a la unión del término de berro, que es grito en definitiva, y gueto, con el propósito de berrar por los silenciosos, en definitiva, por los que no tienen voz, en alusión al gueto o del Soweto, de los tiempos del apartheid, ahí en Sudáfrica. De ahí viene el nombre. Siempre estos grupos buscan estas clases de formaciones, ¿no? Y bueno, es un grupo que han trabajado montones de miembros, de músicos que son increíbles la cantidad de miembros que tuvieron. Y normalmente estaba Ancho Pinto, Guillermo Fernández, Kiko Comesaña, Santiago Cibreiro, Isaac Palacín, Kim Fariña, sí, y además los ex miembros que ya no están, bueno, ya no, ahora no hay ninguno porque se ha separado este grupo, pero estaba Guadi Galego también, que tiene una voz maravillosa, Paco Juncal y por supuesto una persona que es extraordinaria, que ha venido a la Argentina un montón de veces y últimamente ha hecho un recital más que interesantísimo ahí en ND Ateneo, que es Xavier Díaz, ¿sí? Toda esta gente es la que trabajó en este grupo Berrogueto. Y bueno, vamos a escuchar un poco, siguiendo la música, ¿sí? Vamos a poner un tema que se llama, del segundo disco, que se llama Monocordio, ¿sí? Vamos a escucharlo y después seguimos conversando o ya pasamos directamente a otro grupo.
Y seguimos en Radio BC. Y la verdad que ahora sí quiero poner un grupo que desde mi punto de vista, es el pionero de la música celta, por lo menos en España. Yo dije que había grupos antes como Brat. Brat es un grupo más bien tirando a rock que otra cosa, y que vienen también de la misma época casi que Milladoiro, se podría decir, o algo por el estilo, pero bueno, nada que ver. Estos tipos sí que marcaron la diferencia fundamental, porque llegaron a llevar la música celta de España, o sea especialmente también la de Galicia, a través de todo el mundo, ¿sí? Han tocado en los mejores escenarios que uno pueda llegar a conocer en el mundo, ¿sí? Ni más ni menos, mire lo que estamos hablando. Y este grupo es algo extraordinario. Vamos a contar un poco la historia de Milladoiro. Yo me acuerdo muy por contar una anécdota nada más. En el año 1989 nosotros viajamos con Xeito Novo a Galicia y no tenía el honor de conocer a ninguno de ellos, y tocaban en el Festival Intercéltico de Moaña. Milladoiro tocaba en el Festival Intercéltico de Moaña, y yo tenía un amigo que todavía sigue viviendo ahí en Moaña, está retirado de ahora, que es Jorge Asa. Ya lo habrán escuchado alguna vez, porque cuando hablamos de las bateas del Mejillón, hablé con Jorge casualmente, y me invita Jorge a que vaya a Moaña para ver el festival que estaba dando Milladoiro casualmente esa noche, donde se presentaban también los Chieftain. O sea, se presentaba Milladoiro y los Chieftain, los dos en el Intercéltico de Moaña. Algo extraordinario. Para mí era como, ¿cómo le puedo explicar? Como tocar el cielo con las manos, algo por el estilo. Todavía me acuerdo lo anecdótico que los Chieftain en aquel momento eran 5 viejitos que se subían arriba y se sentaban en 5 sillas y tocaban música irlandesa, y de pronto llamaron a un jovencito, un pibe muy 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 jovencito, que tocara la gaita gallega con ellos, ¿sí? Muy específico. ¿Saben quién era ese muchacho? Que todavía ni siquiera era muy conocido. Era Carlos Núñez. Entonces ya en aquel momento Paddy Moloney lo estaba preparando a Carlos Núñez para hacerle grabar su primer disco, que era A Hermandad de las Estrellas. Antes de que arrancara y se hiciera famoso Carlos Núñez, yo ya lo vi tocar con los Chieftain en el Festival Intercéltico de Moaña. Así que le puedo contar verdaderamente que es una historia maravillosa, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Milladoiro. Y les quería comentar que, bueno, que en definitiva Milladoiro es un grupo musical español de música folclórica originario de Galicia, nacido a finales de la década de 1970. Se lo dije yo, ¿vio? De la unión de la formación tradicional de Faíscas do Chiabre. Es verdad, hay un disco tradicional de Faíscas do Chiabre muy interesante, que eran los gallegos, los gaiteros que eran Antón Seoane y Rodrigo Romaní en su momento, y se juntan conjuntamente con otros músicos para formar Milladoiro, ¿no es cierto? Y está considerado como uno de los grupos músicos de música celta más valorados internacionalmente, y han tocado, bueno, ya les dije, con The Chieftain en numerosas ocasiones. Eso se lo acabo de contar yo casualmente, ¿no es cierto? Así que nada, el primer concierto de Milladoiro fue el 15 de mayo de 1979
en el colegio de Salesianos de La Coruña. Imagínense, el año 1979. Su versatilidad demostrada no solo en sus trabajos como grupo, sino en otras producciones y colaboraciones, le sirvió para ganar el Goya a la mejor película original en la primera edición de los premios Goya del año 1986 por la banda sonora original de la película La mitad del cielo de Manuel Gutiérrez Aragón. Estos tipos hicieron de todo, son algo extraordinarios, ¿sí? Además, fueron galardonados con la medalla Castelao en el año 2004 y la medalla de oro de Galicia en el año 2012. La verdad que son precursores increíbles de una música que la han llevado y han puesto a Galicia en el máximo lugar en todos los lugares del mundo por donde se han presentado, ¿no? Así que bueno, nada, solamente para decirles que bueno, han realizado durante años una larga e incansable labor de recuperación y reivindicación de la tradición musical gallega. Emplean instrumentos como la gaita gallega, la gaita irlandesa, el arpa celta, el bodhrán, la pandereta o la zanfona, conjuntamente con otros instrumentos más tradicionales o universales como el clarinete, la flauta traversa, el violín, el tin whistle o el bouzouki. En definitiva, son esos. Y les voy a comentar más o menos las formaciones que estaban José Ferreiros, que era gaita, oboe, tin whistle, mandolina, bouzouki, Nando Casal, Moncho García Rey. Bueno, en violín estaba Michel Piccoli al principio y después vino este muchacho Henry C. Así que bueno, nada. Manu Conde ahora está en guitarras y Manuel Ribeiro en acordeón y teclado. La formación original, miren acá, por eso yo me estaba volviendo loco, estaba tratando de buscar, que era Antón Seoane el que estaba verdaderamente, y Rodrigo Romaní, que después se fueron. Rodrigo Romaní, el director general de Son de Seu. El grupo hoy en día se llama Banda Sinfónica de Instrumentos Tradicionales Gallegos, lo que hacen en Vigo, que son algo extraordinario. La formación original estaba José Ferreiros, Moncho García Rey, Nando Casal, Antón Seoane, Rodrigo Romaní, José Méndez y Laura Quintanilla en violín. Eso fue del año 1979 hasta el año 1980. Después estuvo Michel Canadá. Yo dije Michel Piccoli, ¿no? Dije cualquiera. Michel Canadá. Antón Seijó también. El problema siempre lo dirían con los violinistas. Cambiaron de violinista como 3-4 veces. Es increíble. Y Roy Casal, ¿no? Que también estuvo en arpa, bouzouki, ocarina, percusión. Así que bueno. Y de la discografía no me voy a poner a hablar ahora porque si no, no termino más. Bueno, vamos a pasar. Hay un disco hermoso de Milladoiro que fue grabado nada más y nada menos que en Buenos Aires. Y que se grabó en el Teatro General San Martín, en una presentación que hizo el finado Adolfo Lozano, que era una persona extraordinaria que sabía un montón de cultura gallega, un tipo extraordinario que daba clases de gallego en el Instituto Argentino de Cultura Gallega. Le estoy hablando de hace muchísimos años. Y este disco que se llama As Fadas do Extraño Nome, que lo grabaron en directo acá, en este teatro, y que la verdad que es un orgullo que nosotros como la quinta provincia podamos haberles dado un lugar a Milladoiro para poder haber grabado un magnífico CD como el que grabaron en ese momento. De ese disco vamos a pasar un tema que es La Foliada de San Tirso y Jota Paraída. Escuchen este tema y después seguimos en Radio ABC. Vamos arriba.
calor, eiro aiale lo aialalo. Dirán ya no hay más que se quede, a tu tía ya está llorando, dará llorando porque enredé, me torna mi hoja que no morda, me torna mi hoja que no morda, aiale lo aialalo. Bueno, y siguiendo con el programa, voy a pasar, y con esto ya terminamos con Villadoiro por hoy, voy a pasar a contar la cantidad de discos que tiene esta gente porque es increíble. En el 1979 sacan A Galicia de Maelok, 1980 O Berro Seco, 1982 Milladoiro 3, 1984 Solfafria, 1986 Galicia en los País de las Maravillas, 1989 A Galicia de Maelok, O Berro Seco, que es un álbum de recompilación. En 1989 Castellum Honesti, 1991 Galicia no Tempo, 1993 Vía Láctea, 1993 también A Geometría del Alma, 1994 Lacobus Magnus, 1995 Galaesia Fulgiet, 1995 también sacaban hasta 2 discos por año, increíble. Este es el que grabaron en Buenos Aires, que es Afadas do Extraño Nome. En 1996 Antología, 1999 O Confín dos Verdes Castros, 1999 Auga de Mayo, 2001 Gloria Trivicit, 2002 todas sus grabaciones en CBS, que es un álbum
que recopila todas las músicas del año 1982 a 1986. En el año 2002 sacan O Niño do Sol. En el año 2002 también Abórica Brica Suite. O sea, vendría a ser suite. Ya cualquier cosa, ya con la gripe que tengo puedo llegar a decir cualquier cosa. En el año 2005 el disco se llama 25. En el año 2006 Una estrella por guía. En el año 2008 A Quinta das Lágrimas. 2016 Milladoiro Nortigueira, que es un CD más DVD. Dije CBD para ahorrarme la Dios mío, lo que hace la gripe. Bueno, perdón. En el año 2018 Atlántico, y en el año 2022 Cantigas de Amigo. Todos estos, sin contar la película, y tienen bandas sonoras buenísimas, como la de Divinas Palabras también, además de la que ganó el Goya, que es en el año 1987, y en el año 2000 en Tierra del Fuego, con Ángel Parra. Así que imagínense, ya le dije lo de La Mitad del Cielo, en el año 1995, también en la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por la mejor música al Rey del Río, que es otro ganador. Bueno, ya conté lo de los premios Castelao. La verdad que es un grupo extraordinario. Y vamos a cerrar lo de Milladoiro ya acá con un último tema, ¿sí? Que es un tema que yo ya pasé hace un tiempo, porque me parece, si no es el más lindo de Milladoiro, le anda pegando en el palo. Así nomás se los digo. Que se llama Oboe da Pomba. Y es del mismo disco, de este disco que grabó en vivo acá en Buenos Aires. Y con esto ya vamos a dejar a Milladoiro y vamos a pasar después a otro grupo que también es algo extraordinario.
Bueno, y siguiendo con este recorrido que estamos haciendo sobre la música celta, nos toca hablar casualmente de también otro grupo que habría que sacarse el sombrero por también los años de trayectoria que tienen, no por ahí tantos como los que tiene Milladoiro, pero sí es algo extraordinario, que es nada más y nada menos que Luarna Lubre. Y en este también es como que tenemos un poquitito más de cariño, porque representan muchísimo a lo que es a Costa da Morte, ¿no? Principalmente por su líder, que bueno, vive ahí en la Costa da Morte, y la verdad que bueno, es algo extraordinario la música que hacen. Inclusive una de las cantantes que estuvo hasta hace muy poquitito tiempo era de ahí de Vimianzo y demás, pero nosotros no solamente lo pasamos por esto, sino porque verdaderamente es uno de los grupos más importantes de música celta que tiene la península ibérica, ¿sí? A ver, para contar un poquito nada más, vamos a empezar. Luarna Lubre es un grupo español de música folk celta nacida en el año 1986 en la ciudad de La Coruña, y encuadrado en la corriente que ha dado de llamarse música celta. Luar significa en gallego resplandor de la luna. ¿Sí? Lubre puede traducirse como bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales. A ver, Luarna Lubre fue creado en el año 1985, esto en la ciudad de La Coruña, por Vieito Romero. Él es el alma mater, ¿no? Principalmente. Y fue tejiendo su trayectoria lentamente en el campo musical gallego. Su estilo ha evolucionado notablemente con los años, adquiriendo con el tiempo una gran sofisticación. En el año 1996, el músico británico Mike Oldfield incluyó una adaptación del tema Osondoar en su álbum Voyage e invitó al grupo a su gira mundial, lo que le otorgó a Luarna Lubre cierta fama internacional. En el año 2003 compusieron el tema Memoria da Noite en alusión al hundimiento del Prestige. Esto es lo que yo lo que le comento, porque verdaderamente es muy Vieito, es como que la tiene metida en el corazón a la Costa da Morte, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con la Costa da Morte lo lleva mucho en su corazón, en el alma prácticamente. En 2009, Luarna Lubre conmemoró su 25 aniversario grabando su primer disco en directo, al vivo, en el Teatro Colón de La Coruña, e invitando a músicos como Luz Casal, Pedro Guerra o Diana Navarro. En noviembre del 2010 salió a la luz el disco Solsticio, un proyecto centrado en la música medieval, especialmente en la riqueza de la lírica galaico-portuguesa y las influencias del Camino de Santiago. En noviembre del 2011 la banda anunció la marcha de Sara Vidal por cuestiones personales, y el 3 de noviembre del 2011 la banda presentó a su vocalista Paula Rey en el Teatro Colón. Con ella presentó 5 discos, 2 de ellos con DVD grabados en directo. Sons da Lubre, Nas Noites de Luar, con el concierto grabado en directo en Santiago de Compostela en julio del 2012. Torre de Breogán, proyecto audiovisual presentado en el 2014 en el Palacio de la Ópera de La Coruña, en el que se acompañan por la Orquesta Sinfónica de Galicia para narrar la historia que une Galicia e Irlanda en los escritos de, a ver, vamos a decirlo bien, porque estos nombres a mí me cuestan, Leabhar Gabhla, y también la interpretación sinfónica de los clásicos del grupo. En el año 2016 la formación coruñesa cierra un ciclo con las ediciones de su trabajo, que son el 30 aniversario, en el que además de recuperar algunos de sus temas menos conocidos, reivindican un homenaje a Emilio Cao
con la interpretación del tema Fonte d'Araño, contando con la colaboración de Ismael Serrano. Bueno, podía seguir dando miles de anécdotas y cosas que podía contar de Luarna Lubre. Yo lo único que puedo decir, en su momento, cuando vino a la Argentina Vieito Romero por primera vez, vino solo, para ver qué se podía hacer, y si se podía de alguna manera traer a Luarna Lubre aquí a la República Argentina. Y cuando yo me enteré que venía Vieito Romero, de alguna manera me las ingenié para pasarlo a buscar por el hotel donde estaba parando, y los llevé a un conocido bar de aquel momento, que lo llevaba mi amigo Iniesta Vázquez, que se llamaba O Mesón das Pedras. Bueno, lo invité a comer, por supuesto, lo llevé por Buenos Aires, le hice conocer un poco lo que era la quinta provincia, y la verdad que se fue muy, pero muy, ¿cómo le puedo decir? Enamorado de Buenos Aires, a tal punto de que él, siempre que puede, de alguna manera, trata de venir con Luarna Lubre para Buenos Aires, y han tocado acá en varios teatros, ¿sí? Así que la verdad que es una persona extraordinaria, ¿no? Le voy a contar un poco los miembros de Luarna Lubre y después ya empezamos con la música, que son, a ver, en este momento están Cristian López, Jan Cerqueiro, Pachi Bermúdez, Vieito Romero, Brais Maceira, Nuria Naya, Pedro Valero, Xavier Ferreiro y Vieito Romero Diegues, que es el hijo de Vieito, que ya le está pasando la posta al hijo como para que se empiece a hacer cargo de este grupo, ¿no? La verdad que es algo extraordinario. Y pasaron por este grupo músicos de la talla como Rosa Cedrón, Sara Lograo Vidal, Paula Rey Torreiro, Antía Meixeiras, que es la que el grupo Antía Camaño Meixeiras, bueno, Antía estuvo con él trabajando. Así que bueno, Ana Espinosa, Eduardo Comas, Daniel Sisto, Xavier Cedrón, ¿sí? Y Irma Macías, que hasta hace poquito estaba cantando. Acuérdense que yo la saqué varias veces a conversar con la radio, ¿no? Lo mismo que Vieito Romero, que también estuvo en nuestra radio hablando un poco lo que era nuestra Costa da Morte. Bueno, vamos a empezar con la música de Luarna Lubre. Y qué mejor que empezar con un tema maravilloso de su disco Hay un Paraíso, del cual lleva el mismo nombre este tema, Hay un Paraíso, que se hizo muy famoso cuando fue el año santo compostelano del año, creo que fue 2005 o por ahí. La verdad que es algo extraordinario este tema. Así que vamos con él, que lo canta Rosa Cedrón, que a mí me encanta como canta Rosa Cedrón, y bueno, es algo buenísimo. Vamos a escucharlo. Por 7 camiños chegan ata aquí, por 7 camiños son os peregrinos. Meu señor Santiago, que estás en Galicia, dende todo o mundo veñen con ledicia.
Bueno, y así pasó Hay un paraíso, un tema extraordinario. Iba a hablar un poco de la discografía de Luarna Lubre, pero qué le voy a decir, ya le comenté un montón antes y me parece mejor tratar de aprovechar estos minutos que nos quedan pasando un tema más de Luarna Lubre y después arrancando con el último grupo que creo que merece la pena estar acá, que es Xeito Novo, no porque yo haya sido integrante bajo ningún punto de vista, sino porque es creo yo, el representante de la música celta acá en la quinta provincia. Es por eso, no y por otra cosa. Así que bueno, vamos a pasar a otra pieza de Luarna Lubre y luego vamos con Xeito Novo. Y el tema que elegí para terminar con Luarna Lubre es un tema también que es muy característico y que está grabado en vivo casualmente en uno de los discos que grabó últimamente y grabado con Diana Navarro, que es Romero de Longe. Me parece que es un tema extraordinario que vale la pena escuchar y con esto ya dejamos atrás a este famoso grupo y a este gran grupo de la música celta que es Luarna Lubre. Romero y Viloncho San Andrés, con el viña de enamorar, tareile a quien al mar está, cual un niño do meu amor, hei de vestir la camisa del niño con el viña de enamorar, acarar amapolas vermelhas, aluminio do meu amor, morto vivo y volver a tierra, con el viña de enamorar, o velalo a otro familiar, aluminio do meu amor. Cabo do mundo pergunta entre ervilhas de namorar, e eu vou sentir o miradouro a levantar, passando por domingo do meu Romero y Viloncho San Andrés, con el viña de enamorar, dareile a quien al mar está, cual un niño do meu amor.
a dar un fuerte aplauso para ellos. Mil gracias, Galicia. Y bueno, vamos terminando ya en este conjunto de 4 grupos que me parece que marcan muy bien la música celta, tanto de este lado del charco como del otro, que es nada más y nada menos que Xeito Novo Folcelta. Xeito Novo Folcelta nace en el año 1984 de mano de Carlos Fernández, quien fue su ideólogo y fundador, conjuntamente con personas de la talla de Diego Álvarez, de Eduardo Sisto, Jorge Sisto, quien les habla, que empezamos muy, si se quiere, humildemente, muy humildemente, con un tecladito, así como se los estoy contando, un tecladito chiquitito Casio, de esos que usaban antes los pibes para jugar casi prácticamente, más que para tocar. Bueno, con un tecladito de esos, 2 gaitas y toda la percusión. Estaba también nuestro querido Julio Amado Silva, y la primera presentación de Xeito Novo se hizo en un homenaje que se le hizo a Manuel Cordeiro Monteagudo en el ABC del partido de Corcubión. Casualmente, Xeito Novo debutó Folcelta en el ABC del partido de Corcubión, y tocando un tema que era una marcha, sí, que era la marcha del antiguo reino, y donde tocábamos con un teclado, como yo ya te dije, 2 gaitas y la percusión. Claro, los paisanos, cuando vieron que nosotros subimos y ponemos ese teclado ahí y empezamos a tocar con el teclado, no entendían nada, porque claro, hasta ese momento lo único que había era música tradicional, ¿viste? Entonces, en definitiva, la verdad que, bueno, se les hizo un poco cuesta arriba acostumbrarse a muchos de los paisanos escuchar esta clase de música cuando nosotros arrancamos. Después de esta formación así, con la que Carlos ya tuvo la idea de meter el teclado, y de que él fue el que tocó el teclado mientras que hacíamos el tema de la marcha del antiguo reino, yo no me voy a olvidar más. Hablamos con los compañeros a ver quién podía de alguna manera conseguir músicos como para poder agrandar la banda y darle una formación un poco más interesante, si se quiere. Y en ese momento que estaba con nosotros Jorge Sisto, en una parada de colectivo, del colectivo, y ve una piba que tenía un violín en el hombro. Entonces la encara a la chica y le dice: mira, no te asustes, no vengo a hacer nada, ni te vengo a decir nada, solamente te quería comentar que yo tengo un grupo de música celta, así, y estamos buscando músicos para poder tocar con el grupo. Yo no sé si a vos te interesaría o algo por el estilo. Y bueno, la piba lo pensó, y al final llamó y pasó un día por el grupo a ver qué era lo que estábamos tratando de formar. Esa chica se llama todavía, gracias a Dios, Virginia Álvarez. Y fue la violinista de nuestro grupo durante más de 20 y pico de años. Inclusive yo me fui del grupo y ella seguía todavía tocando en el grupo nuestro. Con eso le digo todo. Y ella a su vez llamó al hermano Sergio Álvarez, que vive actualmente en España. Él, en el viaje que nosotros hicimos en la gira del año 1989, se quedó a vivir en Galicia. Y el hermano era director orquestal, ¿sí? Y ella era licenciada en masa coral, o no sé si era al revés, algo así era entre los dos. No te puedo decir ni que sí ni que no.
Entonces hicimos una formación en la cual Sergio tocaba el teclado, Virginia tocaba el violín, Julio tocaba la gaita, Carlos tocaba la guitarra, nuestro querido Diego Álvarez tocaba la bandurria, y nosotros después tuvimos ahí distintas formaciones en la cual en un momento también tocó con nosotros nuestro querido hermano Salesi, que la verdad que es el tipo que manejaba las flautas como pocos tipos que yo he visto acá en la Argentina. Es un flautista extraordinario, extraordinario. Y además de él, después, bueno, se fueron cambiando distintos integrantes. Teníamos un muchacho que era sonidista, Pablo, que en definitiva después se transformó en el bajista del grupo. Entonces empezó a trabajar con el grupo. Y en un momento también determinado llegó una persona que hoy en día es la que está haciendo cargo casi del grupo, que es Marcelo Fernández, con la flauta traversa, que también es descendiente de gallegos, de muchísimos años ahí en la zona sur, ahí en la zona de Lanús, y que el tipo siempre se dedicó más a lo que era la música de jazz o la música clásica y demás, y de pronto, bueno, cuando vino a Jayto Novo, es como que se le cambió automáticamente la cabeza, ¿no? Y bueno, y también se quedó con nosotros siempre, ¿no? Y después entró una tecladista maravillosa, que fue Carolina Alberdi, que también fue algo extraordinaria con nosotros. Y después hubo un cambio con guitarrista, que se fue uno, vino otro, hasta que llegó el Tano, el querido Tano, Tony Injula, y de la mano de Tony Injula, que también vino por medio de todos vienen acá de parte de Marcelo. Por eso Marcelo quedó más o menos como líder del grupo ahora, porque, bueno, al desaparecer Carlitos, pobrecito, que era el líder que marcaba todo, era el que llevaba el grupo adelante y demás, digamos que Marcelo se hizo un poco cargo de toda esa situación, entre comillas. Vino también Roberto Benech. Y esa formación fue la que perduró y sacó el grupo adelante y lo profesionalizó y lo sacó adelante, ¿no? Esa formación creo que fue la más importante en su momento, que estábamos Carlos Fernández y yo en gaita, Diego Álvarez en bandurria, Roberto Benech y Tony Yula, uno en bajo y el otro en guitarra, Marcelo Fernández en flauta, Carolina Alberdi estaba en teclados y en percusión estaba nuestro querido Lulú, que era Luis Lamas, que también es el baterista de Ojos Locos, yo que sé, ahora ya saltó a la fama, ya es el super baterista del rock nacional, pero en aquel momento todavía el enano Lamas seguía tocando con nosotros, y la verdad, y sigue todavía estando ahí, de vez en cuando ahí colaborando y demás, porque no, lo que tiene, sí, lo bueno que tiene el enano, que no se olvida de eso, así que es bueno. Y bueno, y nada, vamos a escuchar Jayto Novo también en 2 piezas, y ahora les digo.
Bueno, y el primer tema que pasó es un tema de Virginia Álvarez que se llama Una festa en Lache, ¿sí? Y está sacado del disco Luz de Invierno. La verdad que bueno, es un tema hermoso, algo maravilloso. Traté de poner temas distintos porque yo ya pasé algunos temas de Jeito Novo antes y no quería repetir, para que ustedes puedan disfrutar un poco también de otra música. Y para terminar hoy, primero quiero agradecerles a todos por estar ahí, por dar me gusta, por escuchar los programas, por apoyarnos siempre. Y bueno, agradecerles sinceramente de todo corazón que sean tan leales y que les gusten los programas. Así que bueno, porque la verdad que el último programa también hubo una cantidad de gente que le encantó el programa sobre las fabricaciones de la gaita acá en Argentina y todo lo demás. Y también lo de la percusión con Hugo Reverdito y Ricardo Molina. La verdad que bueno, tuvo una muy buena repercusión ese programa. Y bueno, nos vamos a ir por hoy con un tema que fue una idea mía, fue una idea muy loca mía, de la Arriancheira. Pero no es una Arriancheira común. Esta es un tema que está grabado en el disco Llanelas, con unos arreglos muy interesantes y con unas cantantes muy interesantes que se llaman De Boca en Boca. Y la verdad que se los recomiendo para escuchar, y con esto los vamos hasta la semana que viene, ¿sí? Los quiero mucho, les agradezco de corazón, pido disculpas un poco por la tardanza de este programa, pero bueno, la verdad que estaba muy enfermo, no sabía qué hacer, estaba como loco. Ahora que estoy un poquito mejor, estoy tratando de cumplir para que siempre haya un programa para escuchar todas las semanas de Radio ABC. Así que bueno, muchas gracias, los quiero mucho, los llevo en el corazón, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.